Hola mis amores, bienvenidos a un vídeo reseña de perfume. Hoy nos vamos hasta la casa Micallef, en el que vamos a encontrar un perfume que, como está en el título, es lo más exclusivo que podemos encontrar en el mundo de la perfumería. Porque es de edición limitada, pero muy limitada, tan solo 2000 unidades. Y es la unión del arte con el mundo de la perfumería. Bueno, nosotros sentimos el propio mundo de la perfumería como arte, pero el arte de la pintura unido. Nos vamos al perfume Rue, que es una edición especial de este año 2020. Dentro de la casa Micallef ya se encuentra la colección Art Collection, en la que cada edición junta el arte de un pintor junto con un perfume muy especial. Aquí nos encontramos el pintor Ruzadeh, que es un pintor de Azerbaiyán. En la obra, en este trabajo de perfume, Martine Micallef nos cuenta que en sus viajes y en su búsqueda de algo especial es como va encontrando artistas que le gustan para unir a su propia obra. Ruzadeh se describe a sí mismo como un pintor intuitivo que deja que las emociones fluyan a través de los colores y que se plasmen en sus lienzos. Y como digo, cuando nos vamos al perfume Rue, nos encontramos una edición de 2000 unidades. Yo tengo la 1525, en la que esto está completamente personalizado. Cada uno de los perfumes que tenemos viene pintado con una ilustración única, y esta es la que tenemos nosotros. Aquí viene una tarjeta en la que igualmente viene explicado, vemos, un poquito sobre la idea de esta obra. Y aquí tenemos el perfume, un momentito, que viene muy bien encajado en un cofre, como veis, de lujo. Lo tenemos aquí. Y bueno, pues este es el perfume. Por un lado no pone nada. En uno de los laterales vemos que pone nuestra edición del perfume, ya que, como os digo, cada una de las obras viene numerada. Y ya veis cómo es este perfume. Ahora os contaré las notas, os contaré un poquito sobre cómo nos huele este perfume, pero me encanta poder mostrarlo porque para mí es tener una pequeña obra de arte en mis manos, una edición única. Cada unidad de estos perfumes tiene una ilustración distinta, con lo cual tienes un perfume más que especial. Esto sí es para cuando terminas el perfume, guardar el frasco para siempre. Y antes de pasar a las notas, me gustaría mostraros que he preparado un cuadro, una ilustración inspirada precisamente en este perfume. Lo hice sobre todo para Instagram, para compartirlo un poquito, pero me hizo ilusión también poder enseñároslo a vosotros. Bueno, ahora sí, vamos con las notas de este perfume. Rue Art Collection es del año 2020. Es un trabajo de Martine Micallef más Ruzadeh y tiene notas de bergamota, naranja tangerina, un toque de violeta junto al cuero de cashmere, musgo y almizcle y pachulí. Bueno, esas son las notas, cómo nos las cuentan, cómo nos las describen, un poquito en ese orden: bergamota, naranja tangerina, violeta, cuero, cashmere, pachulí, musgo y almizcle. Veréis, este aroma primero es uno de parfum con una duración en torno a las 9 horas, con una intensidad media alta las 2 primeras horas, luego se nos queda en una intensidad media pero ligeramente alta. Sobre todo porque tiene también una estela que va a sobresalir de nosotros prominentemente, aunque no es un perfume invasivo por las características de su perfume. Veréis, cuando lo pruebo yo directamente casi siento un toque verde en el perfume. No sé si son por las hojas de violeta que se juntan a lo que es el musgo de roble. Todo esto unido a un almizcle que le da una parte muy sensual al perfume,
pero es sobre todo muy importante la parte del cuero del perfume. En la salida, sí, yo lo siento verde, tengo aquí como un verdor, un verdor aromático muy intenso que me llega al olfato. Cuando va pasando un poquito el tiempo, sí que ya empiezo a notar esa parte del cuero, un cuero almizclado con un toque un poquito atalcado por la parte de la violeta. Es desde luego una parte muy interesante. Lo que pasa es que desde el principio te vas a juntar con un conjunto de aromas que resultan un poquito fuera de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Imagínate que te has pasado siempre probando perfumes comerciales, pruebas de repente un perfume como este y esta ilustración de aromas hace que sea un choque olfativo distinto e interesante. Para que te puedas hacer a la idea, mi propia pareja cuando lo probó, la primera sensación que tuvo fue de huele raro, pero me gusta. Y adopto esta frase porque casi se puede asemejar perfectamente al propio arte. Cuando vemos arte moderno, arte actual, a veces una obra o te puede significar mucho, te puede causar impacto visual y gustarte, o ese impacto visual puede ser todo lo contrario. Y eso es muchas veces también lo apasionante y lo bonito de la perfumería de autor. Con lo cual, en ese sentido, quiero destacarlo porque quizá esa sensación olfativa puede resultar distinta en distintos olfatos. Con lo cual, tenemos aquí. No es que sea un perfume de grandes cambios, ¿de acuerdo? El cuero es un aroma muy presente en este perfume. Tiene, al menos en mi olfato, una cierta parte verde que nos puede venir de unas hojas de violeta, de la parte del musgo y del pachulí. O sea, aquí tenemos ciertas partes verdes con un toquecito aromático, pero a la vez el almizcle hace muy bien de unión entre todas estas notas verdes, el punto atalcado del aroma y el cuero. Creo que el cuero aquí es una de las partes importantes del perfume. Lo bueno que tiene esta parte de cuero unida a aromas verdes, ligero toquecito floral, con esta parte de almizcle, es que nos encontramos un cuero que puede ser muy llevadero en plena temporada de primavera-verano. Muchas veces en otros perfumes nos encontramos el cuero, un cuero muy animálico, muy unido a maderas, a tonos de maderas de oud, que se hace más pesado. Aquí este cuero está unido a tonos verdes, verdes aromáticos, que nos lo hacen mucho más llevadero en otras épocas del año. Y eso es precisamente lo que hace que sea distinto e interesante. En este sentido tengo que decir, unisex, perfectamente si te gustan este tipo de tonalidades verdes, pero sobre todo yo creo, sobre todo probándolo junto a mi pareja y demás, que es un aroma que en este conjunto hace que se incline un poquito más del lado masculino. Una mujer, si sabe llevar lo que es el aroma del cuero y le gusta, puede resultar muy elegante, muy interesante dentro de los aromas, porque sería algo muy distinto a lo que se lleva actualmente, tan frutal, dulce en el lado masculino. Pero desde luego este perfume puesto en un hombre resulta muy interesante, muy atractivo, siempre que te gusten los aromas nicho. Porque es nicho, no es algo dentro de lo que tú podrías encontrar en un lineal de una perfumería normal y corriente. Cuando nos vamos precisamente a esos aromas, diríamos que es excéntrico. No especialmente excéntrico, pero sí que es un perfume que no es raro. Bueno, antes he dicho, es raro, pero huele bien. Efectivamente, podría ser de ese lado. ¿Por qué? Porque estos aromas no son los que comúnmente encontramos en todos los perfumes. Ahí tenemos esa nota de cuero, que yo creo que es la principal para destacar en el perfume. Y después, esas tonalidades ligeramente verdes, un toquecito atalcado, serían los puntos en los que yo te diría, préstale atención para saber si están dentro de tus gustos olfativos. Cuero,
verde atalcado, principalmente. Porque luego lo que son el toque del almizcle, el frescor, del inicio de la bergamota, todas estas tonalidades muchos las conocemos, pero en otros tipos de perfumes y en otro tipo de contextos olfativos. Y aquí los encontramos en ese sentido. Sí que es interesante porque muchas veces nos preguntan por aromas especiales que contengan esa nota de cuero, pero que no quieras que sea tan solo un perfume de otoño-invierno. Este podría ser muy versátil, poder llevarlo en cualquier tipo de momento, y lo bueno que tiene es que si lo quieres para utilizarlo en primavera-verano, te va a venir muy bien porque sus notas son precisamente muy llevaderas por ese contexto. Así que bueno amigos, este ha sido un perfume muy interesante y sobre todo yo creo que tanto por sus notas, por su creación, es para aquellas personas que quieren un perfume realmente exclusivo y realmente único. Y aquí en la casa Micallef nos lo han presentado, el perfume Rue. El enlace a la página oficial de Micallef os lo voy a dejar abajo para quien quiera encontrar más información de este perfume. Espero que os haya gustado, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.